Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos y a todas que siguen este programa. Solidaridad, producido por Informe Ecuador. Quien les habla, Fernando Garzón, dirige este programa gracias al aporte y al apoyo de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, cuyo presidente, Richard Sellán, aporta muchísimo en este proceso de la libertad de opinión, de la libertad de prensa, y en ese contexto vamos a realizar hoy un programa, como siempre, dentro de la coyuntura actual. Su nominación, su nombre es Stop USA Israel, genocidios y guerras. Sí, vamos ahora a asumir una responsabilidad enorme con todos y todas con respecto a lo que está pasando en el mundo y cómo repercute en nuestra región, en nuestros países, en América Latina. Efectivamente, pareciese que Dios ha dado la espalda a Palestina y que los tres profetas de esas tierras centrales horrorizados claman porque se pare el genocidio y las guerras del sionismo israelí. En sus lenguas semitas originales, el arameo de Jesús de los cristianos, el hebreo de Abraham de los judíos y obviamente el árabe, también semita, de Mohamed de los musulmanes. ¿Quién no se horroriza? Más de 100.000 palestinos han sido asesinados en 618 días, o sea, desde octubre del 2023 al presente. 100.000 palestinos, de los cuales el 40% son niños. Y también, claro, hay ancianos, hay mujeres. Es la población. Es del 5% de su población que han sido asesinados. Y solo para tener una dimensión de lo que eso implica. Porque más allá de los números, quizás tengamos que horrorizarnos, porque si esto ocurriese en algunos países de nuestra América Latina, como el caso de Ecuador, que tiene 18 millones de habitantes aproximadamente, significaría cerca de 1 millón de personas que serían asesinadas sobre la base de la ocupación de, en este caso, un sionismo criminal, y que ahora está generando un nuevo momento, una nueva escalada, se dice, de las confrontaciones militares. Lo vamos a ver. Pues bien, vamos entonces a dar este contexto, la situación actual y las proyecciones. La siguiente. Pero esta población palestina, ancestral, tiene también el apoyo, la solidaridad de muchos pueblos del mundo en todos los rincones del planeta. Vale resaltar un hecho significativo de estos pocos días anteriores, lo que fue la llamada Flotilla de la Libertad. ¿A qué se denomina eso? Barcos, flotillas de embarcaciones dirigiéndose con ayuda humanitaria a Gaza. Lo han hecho ya en 3 ocasiones. Y empezó realmente a raíz que en 2007 el movimiento Gaza Libre, constituido a partir de organizaciones solidarias, personalidades, incluso como Demos Totú, Noam Chomsky, mucho más conocido, para efectivamente convertirse en una forma de apoyo ya de ese tiempo, porque estamos hablando 2010, y se dio la primera flotilla. Eran donde se produjo un conjunto de ataques en donde hubo al menos 10 muertos por parte de Israel, de comandos y también de armamentos propios del ejército israelí, que asaltó estos barcos en pleno Mediterráneo, en mares internacionales, o sea, dentro del marco de espacios que son internacionales, no en aguas de uno u otro país, no, en aguas internacionales. Y mataron a 10 personas en base de esa intervención militar en pleno mar del Mediterráneo. Luego pasaron algunos años y el 2 de mayo de 2025, o sea, en este mismo año, hace pocos meses, hubo una segunda flotilla de la libertad. Esta, su barco insigne, el principal, lo tenemos en la foto, fue atacado con drones, destruido parte
de su estructura y que tuvo que entonces volver, no tuvieron que abortar, porque además lo hicieron cerca de Gaza, estaban realmente frente a las costas de Malta, también en aguas internacionales, lo cual implica una intervención militar que es ampliamente contraria a los principios internacionales. Y la tercera flotilla, esta muy conocida hace poco, fue el 9 de junio, en donde esta flotilla y su barco insigne avanzó, el Madre, avanzó cerca de las costas ya de Gaza, y también, como anteriores ocasiones, fue intervenida. Hubo toda una operación militar, cogieron preso a todos sus integrantes, los tuvieron en cárcel israelí y luego los deportaron. Como la famosa Greta Thunberg, que es una joven sueca, que en lenguaje no semita, sino un lenguaje propio indoeuropeo, protestaba y significaba las características de esta intervención. La siguiente. Pero también estos días, parte de esta dinámica propia a nivel mundial de los organismos, personalidades y pueblos del mundo, se dio también la Marcha Global a Gaza, así se la denominó. Y hubo toda una movilizaciones en muchas ciudades del mundo. Estamos hablando de movilizaciones de miles de personas. Y esto estuvo acompañado por una marcha especial, aquella que físicamente, presencialmente intentó llegar a Gaza. Y efectivamente fueron más de 30.000 personas, principalmente de Europa e incluso de América Latina, que llegaron hasta Egipto para ir a pie incluso hasta las fronteras con Gaza e ingresar con un conjunto de apoyo humanitario, ayudas humanitarias. Pero el gobierno egipcio, árabe, pero muy cercano a los sionistas israelíes, efectivamente, no solo que detuvieron esa marcha, sino que cogieron igual a algunos presos. Obviamente la marcha no pudo llegar a Gaza. Y en esos mismos días, estamos hablando que a pesar que ya se había iniciado lo que conocen, el proceso de intervenciones militares en respecto de Israel sobre Irán, que es una noticia mundial, en esos días seguían matando en Gaza los israelíes. La siguiente. Y vemos aquí algunas características de esta marcha, porque fueron de todas partes del mundo. O sea, Estocolmo, Barcelona, París, incluso en Estados Unidos, en Quito también, algo también hubo en Cuenca, en el caso de Ecuador, en Montevideo, en Santiago de Chile, donde hay una comunidad palestina muy inmensa. Fueron parte de lo que se denominó también la Marcha Gaza. Evidentemente era una acción dentro de los países, exigiendo, obligando a que los gobiernos protesten y detengan la masacre, o obliguen a Israel que detengan la masacre y obviamente que se reconozca el Estado palestino. E incluso que se rompa relaciones diplomáticas, también políticas, militares con Israel, que está en muchas partes del mundo indirectamente o directamente interviniendo y es responsable del genocidio. La siguiente, por favor. Y vamos viendo entonces que en este proceso que estamos detallando, hubo también una propuesta que en la ONU, una resolución que fue presentada por España y por el Estado palestino, con 149 votos que condenaron a Israel. Esto fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por la situación en Gaza hubo esta protesta de 149 países del mundo. La resolución que fue aprobada efectivamente por una mayoría realmente casi absoluta, podríamos decirlo, en donde se planteaba que no se use el hambre como arma, porque están matando a palestinos a punta de no permitir el ingreso de alimentos. O sea, matar de hambre. Obviamente que además los tienen sin posibilidad de generar actividades productivas, generar ingresos reales por la intervención, la ocupación militar en el territorio de Gaza. También que cese el fuego, que haya intercambio de rehenes y prisioneros, rehenes israelíes que efectivamente los tiene
en Gaza, y a su vez, pero que sea parte también que se libere a presos palestinos que injustamente, que son más de 5.000 que están en cárceles y que no son residentes, sino que vienen incluso algunos de años anteriores, algunos 15 o 20 años están presos injustamente. Y también se plantea que haya, como decíamos, ese acceso humanitario de ayuda, que incluye alimentos, medicinas, agua, refugios propios para cada uno de los que ya no tienen techo, que fue destruido casi parte de, no solo del territorio, sino de infraestructura, de viviendas. Y evidentemente haya una neutralidad para que los médicos, los organismos que son también de ayuda y de apoyo internacional, incluso de las propias Naciones Unidas, tengan libertad real de movimiento. Pero igual están siendo disparados y asesinados. Incluso cerca de 240 periodistas han sido asesinados en Gaza. Eso da una pauta del nivel de intervención que se está dando. Y claro, esta resolución sí tuvo voto de en contra, Estados Unidos, Israel, obviamente, y otras más que están un poco muy cercanas, son parte integrante prácticamente de este universo de dependencia absoluta, como Uruguay, Hungría, Micronesia y otros. Pero también hay que señalar, rompiendo incluso en algunos casos políticas ya de Estado, que han sido clásicas de apoyo al pueblo palestino, a sus derechos en base de las resoluciones de las Naciones Unidas. Países que siempre han votado a favor del pueblo palestino se abstuvieron. Vale resaltar entre esos Ecuador, sí, India, Panamá, Albania. Albania, una palabra que en algunas partes de América Latina tiene mucha referencia vinculada al tema del narcotráfico y temas medio complejos. Vale señalar que hubo una propuesta en firme donde Pedro Sánchez de España no lo hace por voluntad propia, por decirlo. O sea, ahí de por medio también hay la capacidad de obtener votación para próximas elecciones, porque en España las movilizaciones que se han dado a favor del pueblo palestino han sido apoteósicas, inmensas. Está influyendo en la opinión pública de España. Y eso implica, el que esté en contra de eso, está obviamente asumiendo un rol absolutamente negativo, no solamente al pueblo palestino, sino al querer, a la emoción, a la disposición y al amor que tiene el pueblo español con el pueblo palestino. Y se planteó y se concretó que sea el 18 de junio. Hoy día tenía que reunirse esa Asamblea General. ¿Para qué? Para que haya el reconocimiento real y definitivo del Estado palestino y obviamente condena total al genocidio que se está dando en Gaza. Pero por circunstancias de estos últimos momentos de confrontaciones militares entre Irán y Israel, se asume que fue suspendido. La siguiente, por favor. Pero, ¿en qué contexto estamos hablando? ¿De dónde sale esta capacidad de generar violencia y guerras en todas partes del mundo? Genocidio, destrucción de pueblos, invasiones. ¿De dónde nace? Quizás la respuesta nos va a dar algo que puede ser inverosímil, pero es cierto. El expresidente de Estados Unidos, el 17 de enero de 1961, su nombre, Eisenhower, muy conocido por el tema de las historias, relatos de la Segunda Guerra Mundial que derivaron a ese proceso posterior de Estados Unidos asumiendo un rol muy protagónico en la economía y en la política del mundo. Pero Eisenhower había vivido lo que había sido el rol que había tenido en el uso del arma nuclear, primera y única vez que destruyó Hiroshima y Nagasaki. Y este señor, que ha estado en las entrañas mismas del poder político, económico y militar de Estados Unidos, asumió en el discurso final de su administración, 17 de enero de 1961. Y no solo hay la grabación, está incluso el escrito, el borrador de la carta o de que era su discurso. ¿Qué es lo que dijo? Es cierto, en los consejos de gobierno debemos protegernos de la adquisición e influencia injustificada, ya sea buscada o no, por parte del complejo militar industrial. También dijo,
Solo una ciudadanía alerta e informada puede lograr la correcta integración de la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros métodos y objetivos pacíficos para que la seguridad y la libertad prosperen juntas. Sin embargo, dice, al respetar la investigación y los descubrimientos científicos como debemos, también debemos estar alerta ante el peligro igual y opuesto que las políticas públicas puedan convertirse en prisioneras de una élite científica tecnológica. O sea, estamos hablando de los militares, estamos hablando de lo que ahora es muy evidente, después de más de 60 años, casi 70 años, el rol que tienen estos grandes empresarios y empresas vinculados al tema informático. Entre otros, muy conocidos, Elon Musk, por no decirlo, los que son de Facebook y otros más, Microsoft Office, etcétera, etcétera. Hay muchos grandes que son los multimillonarios, pero también hay otros que están vinculados a este proceso. Esto nos da una pauta que lo que ya no mencionó Eisenhower, porque quizás no lo vio muy evidentemente, el rol de las financieras. Entonces tenemos el aparato militar, el complejo industrial militar, tenemos, llamémoslo así, el complejo financiero, y también tenemos vinculado al complejo informático y también entonces comunicacional, y eso nos da una pauta de la totalidad de la situación ya presente. La siguiente, por favor. Y vamos un poco adentrándonos, porque a veces la sinceridad llega a niveles que pueden asustarnos incluso, porque tenemos algo que es interesante. El propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, el 25 de enero de 2025, hace pocos meses, hizo una incorporación de un informe que los dan periódicamente, y habló expresamente que hay una transferencia de armas y comercio de defensa de Estados Unidos en el año fiscal del 2024. Ese es un informe oficial. ¿Qué es lo que dice? Ventas militares al extranjero. En el año fiscal 2024, el valor total de las transferencias de artículos y servicios de defensa, así como de actividades de cooperación en seguridad realizadas bajo el sistema de ventas militares al extranjero, atención, sistema de ventas militares al extranjero, son aquellas con las cuales sobre ese sistema se constituye una modalidad obligatoria de los Estados Unidos a través del Departamento de Defensa para vender todo lo que son armamentos en muchos países de América Latina. Es de esta modalidad. Fue, dice, en el 2024, estamos hablando del año fiscal de Estados Unidos, 117.900 millones de dólares, una monstruosidad de plata. Esto representa un aumento, atención, 45% respecto a los 80 millones de dólares del año fiscal inmediato anterior. O sea, se incrementó. ¡Oh, sorpresa! Porque vamos a ver por qué se incrementó. De 80 millones pasó en el 2024 a 117 millones. Y se estima que este año 2025 ya en este momento ya está en ese monto y seguramente y obviamente va a ser mucho superior. Esto tiene una referencia porque lo interesante es que hay las empresas productoras de armas y servicios militares en donde el CIPRE, esto es el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz en Estocolmo, 28 de abril, hizo esta información, ubica cuáles son esas empresas. Las vamos a pasar a ver quizás más adelante también. Las 10 primeras, como ustedes las están viendo, la Lockheed Martin, la RTE, la Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, Core, Bayer Systems, Rostel, Avid, etc. Pero dentro de las 10 primeras están, las 5 primeras son norteamericanas. Y la sexta es Inglaterra. Es parte de un maridaje que hay entre Inglaterra y Estados Unidos. Obviamente después vienen otras empresas que están vinculados al ámbito del rol que tiene también Rusia, China, que evidentemente están generando también armamentos. Tienen que también defenderse.
China jamás ha atacado a otros países, pero puede ser atacado. La siguiente. Y vamos viendo esta dinámica vinculada al tema del armamento, porque uno se dice, ¿por qué hay tantas guerras? Es como, y ahora para nosotros en América Latina, incluso en Europa, es muy común decir, es que provocaron el problema y ellos son los que lo resuelven. O sea, nos inducen a todos nosotros, y a todo un pueblo, a todo un país, a un proceso de caos en diferentes campos. Una vez llámese COVID, otras veces llámese narcotráfico, otras veces llámese terrorismo, cualquier parte, y crean la necesidad de la obligación de responder. ¿Quiénes? Los mismos que provocaron a veces de estos procesos. Es igual. La generación de empujar, de inducir a conflictos militares, deriva en lo que les voy a leer del mismo instituto, que dice así: el gasto militar de Israel aumentó un 65% hasta los 46.500 millones de dólares en el 2024. Es el mayor aumento anual de la guerra de los 6 días de 1967. O sea, estamos hablando que Israel por primera vez supera lo que hace más de 60 años, más de años, no lo había hecho. Y esto a pesar que estaban librando guerra en Gaza y escalando el conflicto con Hezbollah en el sur del Líbano, y ahora ya vemos que viene el tema con Irán. El mismo organismo que hemos mencionado, el CIPRE, dice que el gasto militar mundial alcanzó 2.718.000 millones de dólares. Estamos hablando billones de dólares, lo que representa un aumento del 9.4% en términos reales con respecto al año anterior. Esto significa el mayor incremento interanual desde el fin de la Guerra Fría. O sea, estamos hablando de 1999, si no me equivoco, en que se terminó la Unión Soviética. Miren el incremento, es el mayor. Y obviamente los 5 países con mayor gasto militar, Estados Unidos, obviamente China, Rusia, obvio, están defendiéndose, están también asumiendo roles necesarios, pero también está Alemania, sí, Alemania. Y eso es preocupante, porque ya tuvo un rol protagónico en la Segunda Guerra Mundial. La siguiente. Vale señalar que el gasto militar que habíamos indicado sobre Israel, en cambio Irán, como un elemento complementario a lo que habíamos ya indicado anteriormente, cayó un 10% el gasto militar, o sea, hasta los 7.900 millones de dólares en el 2024. Es extraño, porque mientras Israel estaba incrementando las ventas de gastos militares, Irán lo estaba bajando. Bueno, se estaba preparando para lo que Israel iba a hacer. Israel iba a atacar y tenía que tener armamento. En esta lámina vemos algo ya un poco, digamos, concretando cuáles son las empresas, algo ya lo mencionamos, que están vinculados a esta, digamos, una suerte de increíble incremento del gasto militar en algunos países. La investigación hecha por organismos especializados occidentales dice claramente que hay 24 empresas que están fuertemente involucradas en la producción de armas nucleares. No estamos hablando en general de todas las armas que se dan, estamos hablando específicamente de armas nucleares. No ha habido, desde Hiroshima y Nagasaki, no ha habido uso de armamento nuclear. La pregunta es, ¿y esta producción de armas nucleares para qué se está haciendo? Es un producto, hay que consumirlo, como la Coca-Cola, hay que consumirla. Y el conglomerado de empresas estadounidenses, la Northrop Grumman, ocupa la primera posición en la producción, porque tiene 24.300 millones de dólares en contratos pendientes, o sea, están en proceso, y a eso se les agrega la Aerojet, la Rocketdyne, la Boeing Systems, la Boeing, otra vez la Boeing, como habíamos, la Lockheed Martin y otras, que con una particularidad, y vale resaltarlo en el caso de la Boeing,
La Boeing es la principal competidora no en armas nucleares, como estamos hablando, sino en satélites para el tema espacial, que es la otra dimensión, nueva frontera, digamos, un poco como las películas. Pero el principal competidor de la Boeing es Elon Musk y su empresa famosa, el SpaceX. Esto es, son competidores. Por alguna razón fue renunciado Elon Musk, porque intentó sobre la base de ese vínculo y con más de $200 millones para su campaña, un poco competir con menores condiciones o mejores condiciones en los contratos con el Departamento de Defensa principalmente, porque su competidor principal, la Boeing, ya tenía asegurados contratos, no ahora, sino de décadas. Bajárselo a la Boeing, podríamos decir, en esta competencia le costó a Trump la salida del gobierno. Pues bien, vale señalar que en total más de 280 mil millones de dólares en contratos para este tipo de actividades. Y como dice el informe, seguramente es mayor porque son temas sensibles, muchos confidenciales por temas de seguridad. A esto se agrega otro elemento que nos parece interesante tenerlo presente. Porque muchos de estos productos están vinculados, la producción de armas nucleares está vinculado también a la producción de satélites con capacidad y cohetes con capacidad de generar, transportar, llevar estos misiles que son con ojivas nucleares. Y ahí no se ha utilizado, aclaro, precisemos, pero son fáciles de incluirlos en cualquier operación militar de ese nivel. Y tenemos que Israel tiene misiles que han sido producidos por estas empresas con capacidad de incluir incluso ojivas nucleares. Y la que están utilizando es la Jericho 2 principalmente, que tiene una cobertura en cuanto a llegar en un radio general de poder navegar, por decirlo, y llegar entonces incluso hasta Irán. Y ahí tenemos la historia nuclear de Israel. Empezó de muchos antes, porque Israel ya tiene bombas nucleares, no tiene que pedírselas a Estados Unidos o a Inglaterra, que son sus aliados principales, porque desde 1950 ya empezó efectivamente y ahora es el organismo que hace seguimiento de la producción de armas nucleares. Hasta ahora no han parado esa producción en Israel. Obviamente no han firmado lo que es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, no han firmado, no han reconocido. A Irán le exigen eso, a Israel no, y ya tiene, se estima, entre 50 a incluso, dicen, 500 ojivas o bombas nucleares, que fácilmente pueden ser incorporadas en estos satélites. Entonces esto nos está dando cuenta de estos procesos que estamos viviendo con respecto a lo que va a ser realmente el fondo real de estos procesos. La siguiente, por favor, porque ahí vamos a ver las fotos de los principales generadores reales, porque son los que financian, los que ponen la plata, como se dice. Estamos hablando de los Rothschild, muy conocidos. Estamos hablando también, entre otros, el famoso personaje Soros, muy conocido. Estamos hablando Shalom y otros, Volcker, que son los que tienen la capacidad de financiar la producción de armamento nuclear que habíamos indicado sobre el informe anterior. Ok, sobre estos armamentos nucleares que habíamos señalado, el mismo informe que hacíamos referencia y precisado por dos organismos especializados, también occidentales, dicen textualmente así: el informe desglosa los bancos y empresas financieras que de una u otra forma están vinculados a estas 24 empresas dirigidas por estos personajes. En concreto señala que 306 instituciones financieras pusieron en disposición de estas empresas entre enero de 2020 a julio de 2022 más de 746 mil millones de dólares. El top de las entidades financieras más generosas con los productores de armas nucleares, no en general todas las, son exclusivamente nucleares,
son todas estadounidenses, con nombre en los primeros puestos. ¿Cuáles son? Vanguard, BlackRock, Banco de América, el JP Morgan Chase, el Citigroup, el Wells Fargo, Wellington Management. O sea, estamos hablando de que el aparataje financiero internacional está concentrado en estas empresas y en estos personajes. Ese es el fondo real de la confrontación militar que está promoviendo Israel, porque evidentemente implica que tienen que adquirir más armas y tienen que pagar las armas que hayan adquirido, y eso tiene otra connotación. La siguiente. Y es así que vamos viendo que empieza a tocarse ya las puertas de un Armagedón atómico, por lo que hemos señalado. El 13 de junio del 2025, poco tiempo atrás, estamos hablando una semana será, las Fuerzas Armadas de Israel iniciaron la gran operación León Creciente. Siempre utilizan estos nombres medio bíblicos, aunque ellos no reconocen a la Biblia. Pero independientemente de eso, más allá del contexto religioso, Operación León Creciente, con ataques de misiles y drones a 100 objetivos en la República Persa de Irán, o contra la República Persa de Irán, contra su pueblo, cuya población profesa efectivamente el Islam, y el idioma de la lengua es semita también, árabe. Y eso vale recalcarlo, porque a veces se dice y se pone, son antisemitas los que hablan o critican estas situaciones. No, porque los pueblos que están intentando matar, o los que ya están matando y han matado en Gaza, son pueblos de lengua semita, son semitas. O sea, así como decíamos del inicio, los cristianos originarios en el territorio de Palestina hablaban también arameo, que es una lengua semita. También había evidentemente el hebreo, claro, lo que utilizan los judíos, que es una lengua semita. Son pueblos de lenguaje, de lengua, de idiomas semitas. Y a ellos son los israelíes, que la mayoría, incluido Netanyahu, sus ancestros, sus padres, sus familias, no nacieron en Palestina. Fueron originarios de Europa del Norte. Y irónicamente, su biotipo es un poco diferente al biotipo propio de las regiones de Palestina, de Egipto, de toda esa zona. ¿Por qué razón? Porque su ascendencia real viene de unas tribus gázaras, incluso que hubo un imperio gázaro en el centro entre Asia y Europa, que no fueron originarios de Palestina, pero que se convirtieron a lo que fue la religión propia judía, y luego siguieron migrando y llegaron hasta Europa en el norte. De ahí vienen muchos de estos personajes vinculados al gobierno de Netanyahu y también obviamente a estos financistas que hemos señalado. Todos, los Rothschild, los Soros y otros, tienen ascendencia gázara. Pues bien, y ahí vemos un poco lo que ya habíamos precisado, que esto derivó en la posibilidad que pueda producirse un Armagedón atómico, porque están en capacidad de hacerlo. Irán posiblemente tendrá que contestar. La siguiente. Y la respuesta o la acción que produjo de parte de Israel sobre el territorio y población de Irán, el asesinato del Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammad Hossein Bayari, también el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria y el comandante del Comando de Emergencia. O sea, ellos fueron asesinados. Y obviamente, algunos científicos, algunos muy conocidos, muy famosos, y en ese sentido tenemos un referente propio. Empezó Irán a responder, y está respondiendo, defendiéndose. Y ellos también empiezan a usar con su propia producción armamentística. Y esa es la particularidad, son ellos los que producen y han tenido un desarrollo tecnológico que le da capacidad de responder y reaccionar para defender su tierra, su pueblo, su cultura, su economía. La siguiente. Y vale entonces precisar, porque esto deriva de un punto clave. Uno se dice, esto es casi una confrontación Israel-Irán. No, ya vemos, por un lado, los intereses de los grandes grupos financieros para tener justificaciones para vender más armas, también para que el stock de armas que tiene cada uno de los países, en particular en este caso de Israel, lo utilicen, se vean obligados a utilizar y tengan entonces que comprar más armas.
En algún momento Israel tendrá que pagar eso, o lo está pagando traicionando a muchos pueblos y a sus propios, los pueblos propios que son de la región. Pero vale también señalar que el conflicto en esa área pone un punto en crisis con respecto a la economía que se está generando a través de los BRICS. O sea, la economía que es un poco contestataria, es un poco alternativa, que es un poco el nacimiento de esta posible nueva humanidad, de un nuevo planeta basado en condiciones de ejercicio económico, de mercados, del gana-gana, como dicen los chinos, en donde cada uno tenga oportunidad de desarrollarse, que no haya condicionamientos, peor invasiones o tomas militares de territorios. Porque sucede que en esa región se concentra, uno, lo que es todo el proceso de lo que se llama la franja y la ruta de la seda. Estamos hablando de este proceso en donde el gran mercado empieza y se está constituyéndose a través de lo que es el rol de China, el rol obviamente también de Rusia, y eso ha generado un proceso que es múltiple, diverso en todo el mundo, e incluso, como vemos en el gráfico, en el Perú, en Chancay, el puerto de aguas profundas, que está asociado a esta dimensión casi ya global de todo, en todos los países del mundo para la ruta. Pues bien, en donde se está dando el conflicto pone como una especie de tapón, de crisis en una zona que es el transecto entre Europa y la zona de Asia y de China. O sea, pone en riesgo parte de este gran transecto mundial de la ruta de la seda. Eso es una de las consecuencias. Por lo tanto, no es una guerra a cuenta que me caen mal o este no es de mi religión. Eso puede ser el contexto, pero no es del definitivo. El definitivo es la economía. El otro, vender más armas, el otro, aguantar, contener la dinámica de los BRICS, porque además tenemos una particularidad. Los BRICS se reúnen, que es un evento importantísimo, el 7 de julio. ¿En dónde? En Brasil. ¿En dónde? Está presidiendo ahora los BRICS Brasil, y con eso su presidente. Y en ese sentido tenemos para adelante una importancia lo que puede darse ya después de pocos días, porque eso va a depender del rol que va a tener estos países, que estamos hablando de Rusia, de China, de Sudáfrica, estamos hablando incluso de India, estamos hablando de un proceso en donde un grupo de países van a señalar. Pues bien, la G7, que es de los principales países, gobiernos más ricos del mundo del área occidental, también se han reunido hace poco y han expresado en sus términos, como está en este informativo de France Press, que es obviamente pro-occidental, que dice que ahí en Canadá se acogió al grupo de los 7 y que han planteado intentar mitigar las tensiones globales, el típico discurso con respecto a la guerra en Ucrania y el fuego cruzado entre Israel y Irán. No, ellos están también planteando incrementar sus presupuestos militares al 5%, o sea, del 2 al 5%, una millonada. ¿Quiénes están los que se frotan las manos? Los que impulsan eso. ¿Quiénes? Los grandes sectores financieros y los productores, el complejo industrial militar. Y eso deriva en consecuencias posiblemente nefastas. Pero está, como es la marcha hacia Gaza, como fue la flotilla de la libertad y las inmensas movilizaciones sociales en todo el mundo. Entonces, y para concluir, señalaremos lo siguiente. Atención, ciudadanos de la paz justa y el desarrollo de los pueblos. Los enemigos principales de la humanidad y responsables de cualquier armagedón nuclear están deleitándose en sus oficinas de la City Financiera de Londres y en el Wall Street Financiero de Nueva York, o paseándose en sus Lamborghini por las calles de Hollywood y en la futura Riviera de Trump. Eso es todo. Gracias y muy buenos días, noches y tardes. Adiós.